Les cuento algo. Ya terminamos esa parte y nos falta, ¿cuál nos falta del práctico? ¿Qué nos falta del práctico? Hicimos 2, 3 y 4. ¿Nos falta cuál? 2. Nos falta el 1. El 1. Dice, hoja 1 que se llama notas, realizar la tabla a la página 9. ¿Qué es esta? Es una simple planilla. Es una planilla de estudiantes. Entonces, voy a hacer un ejemplo rápido. Ya saben, no los escribo todos. No los escribo todos. Espera, debo copiarlo todo, disculpe. Debo copiarlo todo. Este no se hace teórico, sino se hace práctico. Porque sería muy dispendioso hacer todos los cuentas. Entonces, la hoja se llama notas. Voy a pegar acá para no estar de aquí para allá. Eso. Voy a escribir, por ejemplo, con los 3 primeros. En este no les pedí condición adicional de agregar datos. No, solamente los que están ahí. En ese les di las reglas que son prácticamente las que se manejan en el colegio, que son nota definitiva sabiendo que 60% son trabajos, 20% evaluaciones, 10% autoevaluación y 10% coevaluación, que usted lo sabe muy bien. La nota prueba si es mayor o igual que 30 o de lo contrario pierde. Columna valoración, si es menor que 30 es bajo, entre 30 y 40 básico, si es de 40 a 45 alto y de 45 a superior, superior, así como lo hacemos en el colegio. Y frente a la celda, número de estudiantes aprobados, contar cuántos aprueban. Número de estudiantes reprobados, contar cuántos pierden. Entonces, aquí no se agregan más datos, sino simplemente coloco esto. Pero es que yo tenía una copia de esto, pero no la encuentro porque mudé de disco duro. Pero entonces, voy a hacer con 3 datos apenas. Si hay datos que coinciden, si hay datos que esto son pura coincidencia, son puras invenciones mías estos datos. Entonces, tenemos estudiante y ¿se dieron cuenta de algo? ¿El estudiante está en qué casilla? ¿Primera fila o segunda fila? La primera, ¿no? Primera. Primera. Fila me refiero. La segunda. Segunda. Columna sí es la primera, columna la vertical, fila son la horizontal. Entonces debo agregar una fila, insertarla, o simplemente cuadran todo. Entonces tenemos trabajo 1. No importa que queden así, sí, que no queden así. Trabajo 1, pero yo les enseño cómo se hace eso. Trabajo 2, trabajo 3. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ay, perdón, estos van acá. Estos van acá. ¿Sí se dieron cuenta? Tengan mucho cuidado al anotar. ¿Qué sigue arriba aquí en la primera fila? En la quinta. 60%. 60%, que es la valoración del promedio de trabajos. Ok. Entonces, listo. ¿Qué sigue acá? 20%. 20% evaluación. 10% autoevaluación. Sigue, ¿qué más? 10%. 10%. Coevaluación. ¿Qué dice? Nota definitiva, no hay nada arriba.
Pueden escribirlo así. Ahorita ya les enseño cómo para que quede con esa forma. Y si ya lo saben, pues ahí lo repasan conmigo. Prueba y valoración. Voy a escribir únicamente las notas para los 3 primeros. Entonces me van diciendo para el primero en orden horizontal. Me van dictando. 31, Ajá. 25, 28, 28. Siguiente. 21, 21, 1, 35 35, y 40. 42, Listo, siguiente. 45, 50, 41, 41, 32, 32, 41 y 43. 43. 43, Ahora el siguiente, solamente vamos a hacer 3. 23, 23, 30, 30. Uy, espéreme, marqué mal. 30, 27, 27, 27, 27 otra vez, ¿cierto? Ujú. sí señor, 35 y Y 37. 37. Voy a dejar con estos apenas. Ustedes completan el resto. Ahora, ¿cómo sacamos? Entonces, mire, el promedio de trabajos ustedes lo sacan a partir de la fórmula de promedio. Recuerden que si ustedes hacen el primero, pueden arrastrar. ¿Listo? Listo. Pero tengan mucho cuidado ahorita cuando vamos a hacer la nota definitiva. Toca hacer, ya les lo explico entonces. Para el promedio podemos arrastrar. ¿Cómo se saca? Entonces, selecciono las 3 notas, busco en autosuma. Si están viendo dónde es, en la aplicación también aparece ese botoncito. Busco ahí. ¿Y qué debo seleccionar? Suma, promedio, contar. Promedio. Promedio. O también otra forma de hacerlo y ve que lo calcula y lo puedo arrastrar. ¿Ve? Acá está no porque no hay datos. ¿Sí ve? Para que no les quede tan lleno de cifras decimales, ustedes la reducen con el botón, con el botón de reducir decimales, que es uno que se ve acá, que parece que unos ceritos y unas flechas, disminuir decimales. Lo dejamos con este promedio. O si le quieren dejar una cifra decimal o sin cifras decimales. Otra forma de hacerlo, pero voy a borrar contenido, es digitándolo manualmente, promedio, paréntesis, selecciono, cierro y salió. También se puede hacer así, con la función autosuma o digitando promedio, abro paréntesis, selecciono, cierro y también como es equivalente la puedo trasladar. ¿Listo? ¿Quedó claro esa parte? Sí, señor. Igual ustedes ya saben calcular, ya pues los que han trabajado conmigo ya saben calcular promedio. Listo. Ahora, dice lo siguiente, la nota definitiva. Tengan mucho cuidado al hacerla. Después les voy a mostrar con ampliado. La nota definitiva se saca de esta manera. Colocan igual. Es un tipo de fórmula aquí en Excel. Es un tipo de fórmula así como hicimos en el primera guía. Se coloca siempre el igual. ¿Qué casilla está el primer promedio de trabajos? B3, No, primer promedio. E3, E3. E3. Y lo multiplico por su porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es su porcentaje? 60%. 60%. Entonces, lo pueden hacer de dos maneras, digitando el 60% directamente, que es válido, o pueden seleccionarlo de acá. Pero si lo seleccionan de acá, no lo pueden arrastrar. Entonces, si lo seleccionan de acá, lo seleccionan antes y le dan la casilla F4 para que me quede así y no tenga problema en arrastrar. Listo. Ahora voy a hacer con el otro lo mismo. Voy a sumar, o sea, ¿qué símbolo coloco? Más. Más, obviamente.
¿Cuál es la casilla de la nota de evaluación? F2. F2. F3, perdón, F3. Ahora, asterisco para multiplicar. Pueden escribir el 20% manual o si no lo quieren escribir, lo seleccionan de la casilla de acá del F1, pero hay que hacerle ¿qué? Seleccionarlo y darle F4. En las aplicaciones es con sale un comando. Sale un comando que le permite ver si es así o sola. Y si con F4 se le cierra la Excel, ¿qué pasa? ¿Cómo? Es que a veces uno le da al F4 No, y es se al, cierra alguna. no, es al F4, es al más F4, que cierra cualquier aplicación. Vale. Cuando oprimes el al más F4, cierra cualquier aplicación. Listo. O pues, si les queda más difícil, entonces simplemente escriben el porcentaje. Entonces lo escriben y es válido. Más, yo lo voy a hacer mixto, pero a ustedes como les parezca. Ahora, más, ¿cuál es la primera nota de autoevaluación? ¿En qué casilla se encuentra? G3. G3, asterisco, el porcentaje de autoevaluación que es este. Este tiene la ventaja que si usted le quiere cambiar el porcentaje, entonces automáticamente le hace todo el cambio. Pero o si no, si les queda muy difícil, escríbanlo manualmente. Entonces, el G1 lo voy a dejar como constante. Toca como constante para que pueda arrastrarse. Si no lo hacen, va a generar errores. Ahora, ya tengo ese. Más nota de coevaluación. H3. H3. Asterisco. Esta la voy a hacer, lo pueden hacer como quieran. Esta la voy a hacer mixta, o sea, le voy a agregar manualmente el 10%. Ustedes pueden agregar manualmente o pueden hacer como les dije, como les parezca, como lo hayan entendido mejor. Y le damos, cuando ya termine, le damos Enter. La nota definitiva es esta. Quito decimales si quieren. Vean. Y puedo arrastrar. Y con el primero sacan los demás. Siempre y cuando hayan hecho, si utilizan estas casillas, deben usar el F4 o convertir o ponerle el signo pesos para que se arrastre como constantes. El signo pesos son constantes para que cuando a usted arrastre un valor, no se arrastre con todo. Porque si usted no le pone la constante, después me manda, al siguiente le manda este, al siguiente le manda este y los valores quedan mal. Entonces, o lo pueden agregar manualmente. Así lo pueden hacer, miren, los voy a mostrar en la fórmula. Lo pueden hacer así. Perdón. Lo pueden hacer así, espere. Eso, así. Lo pueden hacer así o lo pueden poner con la nota manualmente. 60, 20 y 10, siempre con el porciento, obviamente, siempre con el porciento. Y es perfectamente válido. Arrastran y ya tengo las notas. Ya tengo las notas. Ahora, para el que viene, aprueba. Él aprueba, ¿con qué función puede usarlo? Y, sí, o contar sí. Porque la prueba se hace para cada uno. La prueba tiene dos opciones. ¿Pasa o no pasa? Entonces, ¿con cuál serviría? Con sí. Con el sí. Muy bien. Con el sí porque hay dos opciones. ¿Pasa o no pasa? Una condición, dos opciones de respuesta. Ese es el sí. Entonces se hace sí. Lo pueden hacer con la ventanita o directamente acá. Entonces, sí, la nota, ¿cuál es la casilla de la nota? ¿De la definitiva? I3. I3, sí, I3. ¿Cómo debe ser la condición de la nota para pasar? Más de 30. Mayor, igual que 30, porque también el igual vale, porque si vale 30 también pasa. Mayor, igual que 30. Entonces se coloca mayor, igual porque el 30 también se incluye. Si no se incluye el igual, quiere decir que si saca 30 pierde. Entonces, igual que 30, como 30 es número, no se coloca comilla. Ahora, ¿sí la están viendo? Sí, señor. Listo. Ahora, punto y coma para salir la opción si se cumple. Entonces, si se cumple, ¿qué debe salir? Aprobado. Aprobado. Entre comillas, porque es texto.
Si no se cumple, entonces, si no se cumple, ¿qué debo colocar? Pierde. Pierde, también entre comillas. Cierro paréntesis. ¿Sí ven? Arrastro. ¿Vean? Y la ventaja es que si, por ejemplo, hay algún cambio, por ejemplo, este muchacho no sacó 2.7, sino 3.5, hace el cambio automático. ¿Vean? Ahí lo saca. Ahora, la valoración. La valoración se utiliza lo que se llama un cianidado. Un cianidado es un sí dentro de otro. Entonces recordemos que las valoraciones son, vamos a colocarlas, bajo, básico. ¿Cuáles son? Las que manejamos en el colegio. Alto. Alto, alto y superior. Entonces, vamos a hacer la siguiente. Entonces, ¿cómo se saca la valoración? Igual. También es con un sí. Sí, abre paréntesis. Entonces, la primera prueba lógica es si la nota es menor que 30. Si la nota es menor que 30, ¿qué nota se saca? ¿Bajo, Bajo. básico, alto o superior? Bajo. Bajo. Entonces se escribe entre comillas bajo. O también se puede hacer acá. También se puede hacer así. Cualquiera de la forma que le parezca más fácil. Si es falso, entonces punto y coma, o en este caso lo hago acá. Lo voy a hacer de las dos formas. Pero de nuevo, porque si la nota que es I3 menor que 30 es menor que 30, entonces se coloca bajo, cierre comillas, punto y coma. Ahora, la condición, si no, entonces hay tres opciones para colocar si es alto o superior. Entonces nos vamos, ¿cómo se hace? Se escribe otro sí y se hace otra prueba. El básico va entre dónde y dónde. ¿Entre qué? ¿Entre qué valores? ¿Entre quiénes? Entre 30. Entre 30 y menor que 40. Entonces coloco sí. La nota I3 menor que 40, porque ya comprobé que es mayor que 30. Entonces, ¿qué coloco? ¿Qué se escribe? El siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Superior. No. Básico. Básico. Es que me lo tapa esto. Básico. Listo. Si no, entonces viene otro sí. Si la nota es menor que ¿qué? ¿Cuál es el otro límite? 45. 45. Entonces, punto y coma. ¿Qué condición debo colocar? ¿Cómo se llama el siguiente nivel? Alto. Alto. Cierro comillas. Punto y coma. Y como ya cumplí todas las condiciones, si no se cumplen todas, ¿qué se escribe? La última calificación, ¿qué cuál es? Superior. Superior. O también se hace ventana tras ventana. Eso ya les explico cómo es. Cerramos todos los paréntesis que hayan hasta que salga paréntesis negro. Cerramos todos los paréntesis. O a veces, si se les olvida uno, puede salir un mensaje de error que le va diciendo que debe corregir. Y le da. ¿Qué salió? Bajo. 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 Y lo arrastro. ¿Sí corresponde? ¿Sí corresponde? Sí. Sí corresponde. Entonces corresponde 2.9 es bajo, 4.12 es alto y 2.9 es bajo. Ahora, por ejemplo, si yo
volvamos al ejemplo de que se cambia la nota y cambia de nota. Y mire, ¿sí vio? 30 es básico. ¿Sí vio? Eso ustedes, como dice, hacen con el primero y pueden arrastrar. En eso no tiene problema. Entonces, ¿sí ve que el cianidado es un poquito más complejo? Y el cianidado se utiliza más o menos cuando hay, en este caso, más de 2 opciones de respuesta. Entonces, igual el video yo les voy a mandar para que se explique todo. La idea es que ustedes lo desarrollen, que sepa de dónde salió. ¿Listo? Entonces, voy a poner un ejemplo rápido. Eso es un ejemplo para saber que si eso de verdad funciona. Entonces, póngame notas, rájeme si quieren. 30, 30, 30, 40, 40, 30 otra vez, 30 otra vez. Y en evaluación, 29, 29, por ejemplo, sí. Autoevaluación, 35, 35. Y coevaluación, 30 30. raspado. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El promedio ya vimos cómo se calcula, seleccionándolos y mandando promedio o digitando igual promedio, selecciono todo y arrastro. Entonces esto lo puedo arrastrar perfectamente. Me da 33 en trabajos. Estos ya están completos porque son una sola nota. La definitiva, de acuerdo al cálculo que hicimos, la arrastro, me dio 32. Ese por lógica, ¿qué debería hacer? ¿Pierdo o paso? Pierdo. 32 pierdo. Pasa. Paso. Pues paso. Y por lógica, ¿qué de valoración debo tener? Básico. Básico. Entonces arrastro fórmula. Aprobado, o sea, pasé. Y si estoy en básico, ¿sí ve? ¿Ve? Entonces, eso es lo que hace. Y como dije, la ventaja es que con el primero puedes sacar para todos. Como les dije, esto, entonces, sí veo que el cianidado es un poquito dispendioso. Por eso voy a dar la facilidad del video. Bueno, y para que alcance el tiempo apenas, pongo a resolver la última parte. Se dieron cuenta que aquí acuérdense que no se agregan más estudiantes, sino que ustedes usan esos datos. Hay esta parte que es aquí. Voy a pegarla para no ir Es la acá. misma que el de los países, ¿no? Eso, muy bien. Se utiliza, ¿cómo se llama esa función? Era contar, sí. Contar sí. Contar. Y número de estudiantes reprobados. Y es súper fácil. Entonces, Con el rango, contar sí. ¿El rango de qué? ¿De qué voy a evaluar? sería B. Ah, no, espera. ¿Con qué lo Sería hago? ¿Con notas M3. o con aprueba? No, el M son los ejemplos. Con J. Con J. Primer valor es J, ¿qué? J3. J3, muy bien. Entonces escribo contar sí, J3 de J6. J3 a J6, punto y coma, o lo selecciono que también da lo mismo. ¿Y el criterio cuál debe ser? Ay, perdón, se me salió. Entonces, ¿qué debo colocar? ¿Qué debe salir? ¿Qué palabra? Para saber ¿qué palabra? Aprobado. Aprobado. Entonces escribo entre comillas, lo voy a escribir acá. Aprobado. ¿Cierto? Sí corresponde, ¿verdad? Sí. Sí corresponde. Por ejemplo, a este sí, le voy a dejar que perdió. Verá que me hace el cálculo automático, ¿verdad? 2 aprobados, 2 perdidos. Y ese es el aprobado. El de perdidos, ustedes ya saben cómo lo sacan. ¿Ve? Ahora, una última explicación. ¿Preguntas? No, ninguna. Listo, espero. Listo. Para que les quede como los mostré, pueden dejarlo así, no tengo problema. Para que les quede como yo les mostré,
seleccionan y simplemente cambio dirección de texto. Entonces, selecciono el texto que quiero cambiarle de dirección. Entonces, ¿dónde está? Un botón que es este, que es orientación. Y hay uno que dice girar texto hacia arriba. ¿Sí ven cómo queda? Repito, selecciono, girar texto hacia arriba y queda así. Si no pueden, no importa, lo pueden dejar de esta manera y ya es perfectamente válido. Entonces, ustedes ya saben, completan el resto, sacan a otra fórmula y listo.